Buenas noches, sean bienvenidos a su programa La Noche de Walpurgis, donde les contaremos historias de terror enviadas por la audiencia. Hablaremos de terror literario y de datos macabro interesantes. En esta ocasión tenemos aquí dos historias de cementerios, de panteones. La primera enviada por Jonás. Jonás nos cuenta que hace muchos años él tenía una novia y le gustaba mucho ir a su casa los fines de semana porque su familia era muy unida. Se juntaban los hermanos, los primos, uno que otro vecino, Jonás y la novia. Y les gustaba mucho platicar hasta altas horas de la noche. Y cuando ya estaba muy entrada la noche, las 11, las 12, la 1, les gustaba mucho contar historias de terror. A todos, menos a una persona, a la novia de Jonás. Ella prefería mantenerse en silencio o tratar de no opinar porque era un tema que ella no disfrutaba. Las historias de terror, los relatos, los cuentos de fantasmas, todo eso era algo que ella no disfrutaba. A la vez les decía a ellos que deberían de mantenerse también al margen de esas cosas, más que nada por el respeto. De tantas noches que se juntaron ahí, llegó por fin un momento en que tuvieron una mala idea. Era pasada la medianoche y se pusieron de acuerdo para ir a un cementerio. Querían vivir en carne propia su propia experiencia cercana con cuestiones paranormales. Todos se pusieron de acuerdo, menos la novia de Jonás. Ella les avisó que ella no iba, ella no los podía acompañar, no quería, y de tanto que le insistieron, los acompañó, pero les advirtió que ella no iba a entrar, que ella los esperaba en el auto, en el coche, o en una tienda que estuviera 24 horas, lo que sea, pero ella no iba a entrar. Aún así la convencieron de ir, se fueron todos, cruzaron casi toda la ciudad y llegaron a un lugar muy muy lejano, al poniente de la ciudad, donde ya hay muy pocas colonias, y está el cementerio municipal. Dicho cementerio es muy grande, abarca desde el frente de una avenida principal, ahí en el poniente de la ciudad, sube como una colina y continúa, es muy grande. Ellos sabían de una entrada, por decirlo así, improvisada. De uno de sus lados se había caído una barda. Ahí se estacionaron. Bajaron todos, se pusieron de acuerdo y la novia estaba insistente en no entrar, así que no quedó de otra más que se quedara en el carro, en el coche, y Jonás se tuvo que quedar con ella. Era casi la 1 de la mañana, así que sería peligroso que se quedara sola. Todos los demás, lo que serán los hermanos, los primos de ella, un vecino, todos los demás entraron. Aquí la peculiaridad, por decirlo de alguna manera, como hacía frío todos traían suéter, chamarra, y la mayoría de esas prendas eran oscuras, azules, color negro, y excepto una, el de un muchacho. Era el hermano menor de la muchacha, y él iba vestido con un suéter que le quedaba muy grande y era color gris, pero muy claro, que en la oscuridad se veía casi blanco. Así que pues hicieron bromas, se rieron un poco de que pues qué discreto iba vestido el muchacho para perderse en la oscuridad, si se reían todos. Así que entraron cruzaron la barda, entraron en el cementerio y Jonás y su novia se quedaron ahí en esa entrada improvisada, y los vieron cómo se alejaron por el camino. Eran 4 o 5 personas. Se fueron por un camino recto y más adelante pues ya no se veía nada porque todo era oscuro, se veía únicamente el suéter gris de aquel muchacho y de aquel joven. Así que ellos vieron cómo voltearon su camino hacia la izquierda, que es como una subida, y allá, entre las tumbas, entre las cruces, allá se perdieron. Así que, como la noche era muy fría, ellos se metieron al carro. Y después de mucho tiempo,
de estarlos esperando, decidieron que pues que ya era necesario irse. Era muy muy tarde y ya había pasado mucho tiempo. Pero Jonás nos cuenta que para ese entonces no había uso de celulares o no era tan común. Así que pues no había manera de comunicarse con ellos. Bajaron del auto, se pararon en esa entrada improvisada de la barda, se asomaron y volteaban para todos lados y no los veían. La noche era completa oscuridad, era completo silencio y no se veía nada en aquel lugar. Volteaban a veces hacia la derecha. Para aquel camino era casi imposible que hubieran seguido hacia abajo porque de aquel lado está una caseta donde hay un guardia, donde hay un velador o un vigilante y ellos cada tanto tiempo hacen un rondín. Para allá no podrían haber ido los muchachos, sus familiares. Así que volteaban para todos lados y no los veían y no sabían exactamente qué hacer. Mientras estaban ahí, la muchacha notó algo extraño, algo muy muy extraño. Recordemos que estos personajes, estos amigos y familiares habían caminado derecho y a la izquierda, o se habían subido. Pero hacia la derecha, que era como una bajada, y estaba cerca de ese lugar la caseta y el puesto del vigilante, del velador, para allá abajo. De pronto ahí algo se movía y la muchacha se le quedó viendo y le habló a Jonás y le dijo: mira, ¿qué es eso de allá? Y ante la vista de ambos, una persona se asomaba entre las tumbas. Traía una prenda como color gris claro, como si fuera un suéter, y movía las manos, movía los brazos de un lado al otro, como para que voltearan a verlo. Y cuando ellos lo estaban observando, esta persona empezó a hacer señas como de que vengan, acérquense, así con sus brazos. No hacía ruido, no silbaba, no se escuchara que hablara, solamente eran puras señas. Y las señales en esta ocasión hacían como para atraerlos, para que fueran. Y ellos, pues, pensando si podrían tratarse de sus amigos, de sus familiares, ya que uno de ellos iba vestido así. ¿Y qué hacemos, no? Pues no podemos entrar. De pronto voltearon y no había nadie. Cuando estaban observando otra vez aquel lugar, se asomó de entre las tumbas, de entre las cruces de abajo, y ahora más desesperado agitaba sus brazos de un lado al otro para llamar su atención. Y ellos lo veían como estaba como ademanes muy exagerados, así como una persona muy desesperada, y les hacía la señal: vengan, vengan. Les hacía señales con sus manos. Y Jonás empezó a poner nervioso. Pues ¿qué hacemos? Son ellos, a lo mejor les pasó algo, ocupan ayuda, pero pues ni modo de... La muchacha no iba a entrar, ni modo de dejarla sola allá afuera a altas horas de la madrugada. Así que mientras estaban ahí pensando qué hacer, escucharon risas a lo lejos. Se asomaron y por el mismo camino por donde se habían ido ya venían sus amigos. Las 4 o 5 personas que habían entrado. Venían caminando despacio, escuchaban donde se reían, así que venían bien. Y llegaron hasta donde estaban ellos y los vieron con cara de preocupación. ¿Qué les pasa? ¿Todo bien? Sí, dijo Jonás, suban al carro, vamos. Y ya cuando iban avanzando, pues todas esas caras de risas, de bromas, se convirtieron en caras de preocupación. Ya fue cuando por fin Jonás se atrevió a preguntarles si no habían visto nada extraño. Y ellos no, pues entraron, platicaron allá adentro de aquel lugar, pero como ellos tenían un poco de sentido del humor, más así como que relajado, de bromas, pues no prestaron atención a cualquier cosa que pudiera ocurrir. Fue cuando él les empezó a contar: había alguien más en el cementerio. Lo que pasa es que había una persona vestida como tú, señaló al muchacho del suéter gris. Dice: allá entre las tumbas abajo nos hace señales para que nos acercáramos, para que nos metiéramos. Eran señales desesperadas, como que a fuerzas quería que nos metiéramos. ¿No fueron ustedes hacia allá abajo? Y ellos: pues no, porque acuérdate que allá abajo está el puesto del guardia, del velador. No fuimos para allá. Así que esa noche cayeron en cuenta de que no estuvieron solos y que estuvieron más cerca de
de un encuentro paranormal de lo que se hubieran imaginado. Vamos a continuar. La siguiente historia lleva por título La Muerta. Nos cuenta de una visita nocturna, igualmente a un cementerio. Un hombre en la búsqueda de la mujer que amó. Hacía un año él la había perdido. ¿Cómo? Ya no lo recuerda. Él dice que ya no recuerda nada. Solamente sabe que una noche ella regresó muy mojada, había estado lloviendo muy fuerte. Ella enfermó, tosió durante días, sus manos ardían, su frente ardía. Le dieron mucho medicamento, pero aún así no sobrevivió. Y él sentía que se había vuelto loco. Se fue de la ciudad y un año después regresó. Y ahora que estaba de regreso, en aquel lugar, en aquella casa que habían compartido juntos, no soportaba y se fue a mitad de la noche a buscarla al cementerio. Encontró su tumba. En aquella tumba en la piedra decía: amó, fue amada y murió. Él no lo podía creer. Su mujer, la persona que él amaba, estaba allá abajo, bajo mucha tierra, descomponiéndose. Creía que no soportaría. Aún así pasó gran parte de la noche ahí. De pronto vio unas luces a lo lejos y pensó que tenía que esconderse. Así que corrió dentro del mismo cementerio, entre tumbas, tumbas a la izquierda, tumbas a la derecha. Corrió y llegó a una parte que es la parte más olvidada del cementerio, donde están las tumbas más viejas. Él dice que en ese lugar los muertos ya se han mezclado con la tierra. Las tumbas son olvidadas. Ya nadie visita ese lugar. Después de tanto correr, se sentó en una lápida a descansar. Todo era completamente oscuridad, no había luna. De pronto, le dio la impresión de que aquella losa de mármol sobre la que él estaba sentado se empezó a mover. Se empezó a mover incluso la tierra, como si algo debajo de ella quisiera salir. De pronto, ante sus ojos atónitos, apareció el muerto, el esqueleto desnudo que había empujado aquella losa. Lo vio claramente, aunque la noche estaba muy oscura. Y el muerto, con sus ojos huecos, con aquellas cuencas que alguna vez pudieron ver, hacía como si estuviera leyendo lo que decía la cruz en su tumba. Decía: aquí yace Jacques Olivan, que murió a la edad de 51 años. Amó a su familia, fue bueno, honrado y murió en la gracia de Dios. Después de leer aquello, el muerto recogió una piedra que había ahí mismo a un lado, en el sendero, una piedra puntiaguda, y empezó a tallar las letras hasta que las borró. A continuación, con la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice, escribió con otras letras: aquí yace Jacques Olivan, que murió a la edad de 51 años. Mató a su padre a disgustos porque deseaba heredar su fortuna. Maltrató mucho a su esposa y atormentó a sus hijos. Engañó a sus vecinos, robó todo lo que pudo y murió en pecado mortal. Cuando terminó de escribir aquello, el muerto se quedó inmóvil, contemplando su obra. De pronto, el hombre volteó a todos lados y vio como todos los muertos habían salido de su tumba. Todos hacían lo mismo. Habían borrado aquellas líneas que sus parientes habían mandado escribir, grabar en las lápidas, y ellos las sustituían por la verdad. Todos habían sido atormentadores de sus vecinos, habían sido maliciosos, deshonestos, hipócritas, embusteros, ruines, calumniadores, envidiosos, habían robado, engañado, habían cometido los peores delitos. Aquellos buenos padres, aquellos fieles esposas, aquellos hijos devotos, aquellas hijas castas, aquellos honrados comerciantes, hombres y mujeres que fueron llamados irreprochables, todos estaban escribiendo al mismo tiempo la verdad, la terrible y sagrada verdad, que todo mundo ignora o finge ignorar. De pronto, el hombre pensó que su mujer, su difunta, también debería de estar haciendo lo mismo, y tal vez eso serviría para que ellos tuvieran un último encuentro si ella en verdad salía de su tumba. Así que corrió, y ahora no solamente corría entre tumbas, sino que corría entre cadáveres,
entre esqueletos. Todos estaban siendo castigados por la verdad al mismo tiempo. La reconoció al instante, sin ver su rostro, pues ella estaba cubierta en un velo negro. Y en la cruz de mármol, donde poco antes había leído amó, fue amada y murió, ahora se podía leer: al salir una noche de lluvia para engañar a su esposo, ella pescó una pulmonía, enfermó y murió. Al día siguiente encontraron a aquel hombre tendido sobre la tumba de su mujer, sin conocimiento, completamente ido, se había vuelto loco. Y esta última historia lleva por título La Muerta, del escritor de terror Guy de Maupassant. Con estas dos historias de cementerio concluimos esta noche, no sin antes recordarles que no voltees a la ventana, no voltees detrás de ti, no se te ocurra mirar debajo de la cama o allá arriba, porque hay muchos seres deambulando en la noche de Walpurgis. Hasta la próxima.